Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas con el Dr. Wilson Montealegre. Bienvenidos a Cofinanzas, el canal que te brinda herramientas para fortalecer tu conocimiento financiero. Hoy vamos a estar hablando de 7 pilares de la evolución financiera. Mi amigo Wilson, ¿cómo estás? Hola, Caleb, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Vamos bien, muy contentos porque hemos tenido personas que se han estado uniendo a nuestro canal. Así es. Muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores porque han permitido que interactuemos con ustedes en algunos temas de mucho interés y que permite que las demás personas puedan acceder al contenido temático de este canal. Así es. Y tenemos un compromiso con nuestros suscriptores y de responder sus preguntas, sus inquietudes. Así es. Uno de nuestros suscriptores ha hecho una pregunta, Wilson. Sí. Y ella pregunta que cómo podemos aplicar todo este conocimiento a nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos hacer una línea de tiempo o organizar nuestros gastos? ¿Cómo podemos hacer que esto que estamos aprendiendo lo podamos aplicar en el día a día? Bueno, la pregunta de nuestra suscriptora nace porque estábamos hablando de las crisis financieras y uno de los propósitos es que nosotros evitemos las crisis. ¿Cómo lo podemos hacer? Dentro de nuestra propia línea de tiempo. Y para ello tenemos que analizar qué componentes hacen parte de mi ingreso para poder establecer mis costos y mis gastos, que es lo que vamos a ver dentro de los pilares que hoy estaremos analizando en este canal. Muy bien, Wilson. Yo estoy aquí listo porque en este canal invitamos a nuestros suscriptores y a todas las personas que se conectan con nosotros a tomarnos un café y hablar de finanzas. Muy bien, bienvenidos. Así que al delicioso sabor de este café vamos a darle rienda suelta a nuestro tema de hoy. Así es, empezar en materia para que de una vez nuestra suscriptora pueda evaluar el contenido de lo que hoy vamos a tener y al finalizar esta transmisión usted podrá descargar nuestra herramienta que vamos a obsequiar el día de hoy para que puedan hacer sus presupuestos en los hogares. Así es. En la descripción del programa de hoy va a encontrar un link que fácilmente puede copiar y pegar en su buscador y lo va a dirigir directamente al Drive donde se encuentra ese documento de apoyo. Así es, Caleb. Excelente. Wilson, entonces arranquemos. El tema hoy es 7 pilares de la evolución financiera. Correcto, sí, señor. Definamos, por favor, ¿qué es evolución? Bueno, la evolución viene de la etimología y la Real Academia de la Lengua lo señala como un crecimiento, ¿sí?, sostenible, de mejoramiento continuo en el ser humano. Entonces, cuando yo estoy mejorando, estoy evolucionando. Pero cuando voy de para atrás, estoy involucionando. Son dos palabras interesantes, ¿no? Evolución e involución. Correcto. Es decir, que financieramente podríamos tener esa experiencia de evolucionar, que tiene que ver con mejorar, o involucionar, que tiene que ver con echar para atrás. Tomar hacia atrás. Pero para poder hacer ello, tenemos que tomar un punto de partida, un punto cero. Porque ¿cómo sé yo si estoy evolucionando si no me estoy midiendo? Entonces arranco un punto de partida y en ese punto de partida me da a mí digamos que el inicio de lo que debo hacer para poder evolucionar financieramente. ¿Eso tiene que ver con reconocer cuál es mi estado actual? Correcto. Hacer, como dicen por ahí, mi acto de contrición y decir en qué estoy y para dónde voy. Como cuando vamos al médico, ¿no? Tenemos que saber cuál es el diagnóstico. Financieramente tenemos que diagnosticar el estado en el que nos encontramos, señor, para saber hacia dónde vamos a apuntarle. Hacia dónde le apuntamos. Entonces, dentro de los 7 pilares que vamos a empezar a analizar, uno de ellos, el primero, es el de ingresos. Y ingresos definidos obviamente como todo aquello que me incrementa mi patrimonio y que me permite a mí poder sufragar mis costos y gastos. Exacto. Y tenemos una clasificación, Caleb, ingresos activos y los ingresos pasivos. ¿Qué serían los ingresos activos? Los ingresos activos son los que dependen directamente de mi actividad, es decir, mi actividad económica. Si yo soy una persona que presto un servicio de médico, cada vez que voy al consultorio y recibo un paciente, estoy tomando mi actividad empresarial y por ende es un ingreso activo, tiene que ver con mi actividad económica. Eso. Y a diferencia, el ingreso pasivo, ¿cómo sería? El ingreso pasivo es aquel que no depende de mi actividad económica, sino que yo pongo a rentar
mis recursos a través de otras actividades financieras complementarias, pero que no tiene que ver con mi principal actividad. Excelente. Por ejemplo, tú puedes ser un médico y tienes un apartamento por allí desocupado y pones a rentar este apartamento. Si prestas el servicio de médico, entonces estás en una actividad, un ingreso activo. Pero cuando arriendas el apartamento, se vuelve un ingreso pasivo porque no depende de tu actividad como médico, sino de la titularidad de ese bien para poderlo explotar financieramente hablando. Y que de alguna manera solito va generando ese ingreso. Ese ingreso. Es un ingreso pasivo. Muy bien, muy bien. Wilson, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué podríamos entender nosotros por equilibrio económico? Bueno, un equilibrio, como su nombre lo indica, es que tengo la balanza medida. Entonces ustedes ven que siempre en el mundo financiero se habla de balances. Balance viene de balance y balanza es que está equilibrado mis ingresos versus mis costos, mis gastos, ¿sí? Pero equilibrio económico es precisamente que yo no estoy ganando, pero tampoco estoy perdiendo. Entonces, ¿cuál es la primera invitación? Si tú tienes un ingreso de X pesos, digamos 1.000.000 de pesos en Colombia o a nivel internacional, porque ya nos están viendo en otros países, Caleb, te lo quería decir, nos están viendo en España y en Estados Unidos. Entonces, si tú tienes un ingreso en euros o en dólares, pues cada vez que tengas un ingreso tienes que evaluar cómo están tus componentes de costos y gastos y como mínimo llegar a punto cero. No estoy ganando, pero tampoco estoy perdiendo. Estoy en una balanza, es decir, que estoy en un equilibrio. ¿Y por qué económico? Porque recuerda la pregunta de la vez pasada, la diferencia entre la parte económica y la parte financiera. Entonces, si está ahí a corto plazo, en el momento, en el aquí y en el ahora, el equilibrio es económico porque tiene que ver con el factor de liquidez. Pero si ya lo proyecto sobre una línea de tiempo, estoy hablando de equilibrio financiero porque efectivamente ya estoy basado en un periodo de tiempo. Exactamente. Entonces, podríamos hablar que el primer pilar del que tú nos has hablado hoy es definir nuestros activos, nuestros ingresos, activos o pasivos. Sí. Pero tenemos que ser conscientes qué clase de ingresos es el que tú tienes. Sí. Para así tomar decisiones. Pilar número 2. Entiendo que se trata del equilibrio económico. O sea, hay que llegar al equilibrio económico. Correcto. Para poder yo saber si estoy en un desequilibrio económico, tengo que evaluar qué clase de ingresos tengo. Si tengo solamente ingresos activos o si también tengo ingresos pasivos. ¿Cuál es la idea de toda esta situación? Que yo tenga multiingresos. ¿Qué es multiingresos? Tanto ingresos activos como ingresos pasivos. Y la sumatoria de los dos me permite a mí sufragar costos y gastos. Al tener multiingresos, no voy a depender de una sola línea. Entonces me voy a dar a entender. Volviendo al ejemplo del médico, ahora pongamos que sea un abogado y tiene obviamente su bufete. Él, al atender a sus pacientes, a sus clientes, está obteniendo un ingreso activo, pero digamos que este personaje puso a rentar una casa y a la vez puso un dinero en un CDT. No está dependiendo 100% de su propia actividad, pero la sumatoria del ingreso del CDT, del ingreso del arrendamiento y de su ingreso por salarios, le está dando un 100% donde él se puede sentar y decir, este es mi punto de partida, ahora miro cómo están mis costos, cómo están mis gastos dependiendo de la actividad y de acuerdo a eso como mínimo buscar el punto de equilibrio. Y lo mejor en el mundo financiero, Caleb, es que siempre tengamos un excedente, ¿sí? Y ese excedente nos permite a nosotros tener bonanza no para derrochar, sino para volver otra vez a multiplicar. Bueno, eso es importante. Cuando tenemos ese dinero extra, eso que ya estamos, podemos decir, estamos ganando, sí. ¿Cierto? Me surge una pregunta interesante y es, ¿qué podríamos hablar del ahorro? ¿El ahorro podría estar dentro de ese grupo de los pilares? Claro que sí, de hecho el ahorro es el cuarto pilar, porque si yo tengo un ingreso y estoy llevando a cabo un proceso en el cual me queda un excedente, lo puedo tomar como ahorro. Y ese ahorro no necesariamente a nosotros nos enseñaban que el 10% de mi ingreso es el que tengo que ahorrar. ¿Cuál debería ser ese porcentaje de ahorro? Realmente tengo que evaluar cómo están mis gastos y poder definir qué saldo puedo yo ahorrar. ¿Por qué? Porque si yo le digo a ustedes que el 10% y una persona viene con un nivel de endeudamiento muy grande, la persona no va a ahorrar ese 10%. Su ahorro se le va a volver una obligación, una deuda consigo mismo. Y se va a desmoralizar porque no lo va a poder hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Equilibrar como tal sus ingresos versus sus gastos y el remanente que quede empezarlo a ahorrar.
y cuando ya su ahorro se vaya volviendo considerable, porque va a ser permanente en una línea de tiempo, aquí le estamos contestando a nuestra suscriptora, podemos empezar ya no a ahorrar solamente, sino a invertir. A invertir. ¿Y qué diferencia hay entre inversión y ahorro? Ahorro nos sirve como un colchón financiero para poder realizar ciertas actividades a largo plazo. Por ejemplo, tú estás en el apartamento y se te rompió la llave del agua, ¿sí? Entonces, de los ahorros puedes ir a hacer la reparación respectiva, llamar al plomero, lo que sea, y esa persona viene y hace el respectivo arreglo, lo sacaste del ahorro. No tuviste que endeudarte. Hay con qué hacerlo. Hay con qué hacerlo porque hay liquidez. Y tengo, obviamente, un excedente económico. ¿Cuál es la diferencia entre inversión? Ya después de tener el ahorro y ese ahorro dejarlo totalmente liberado para poder nosotros trabajarlo, sí. Vamos a empezar a mirar que el ahorro no va a ser suficiente, entonces voy a empezar a buscar otra alternativa de ingreso y es cuando tomo el ahorro y lo llevo a una inversión. A una inversión, y la inversión es tener como tal mi dinero rentable. Es que es una inversión de renta fija. Una inversión de renta fija es cuando yo tomo precisamente ese excedente, ya no de ahorro, sino que quiero ponerlo a rentar, y me acerco a una entidad financiera y digo, quiero una inversión que al cabo de un tiempo, digamos un año, me esté dando una rentabilidad que yo espero desde el inicio. Entonces, si por ejemplo, yo llevé 1 millón de pesos y me van a dar el 10%, como lo que explicamos en el CDT en el video anterior, pues ese 10% que van a ser 100 mil pesos, al cabo de un año yo lo voy a esperar y es lo que me van a pagar. Entonces es una renta fija, no va a tener ninguna variación por el mercado, ni ninguna variación por ejemplo, el desplome de las bolsas de valores, ni por baja o subida de intereses a nivel nacional e internacional. ¿Ese tipo de inversión es recomendada? Es recomendable si tienes una inversión pequeña. Si tienes una inversión grande, pues es mejor irlo analizando de acuerdo a tu perfil de inversionista. Ya tú tomas un perfil de inversión y de acuerdo a ello tú puedes decir, voy a manejar un riesgo moderado, me voy con una renta fija, y si quiero tener un riesgo mucho más amplio, pues ya me voy a ir con una renta variable. ¿Y qué es una renta variable? Cuando tú ya no tienes una tasa específica de retorno, digamos en ese caso el 10%, sino que va a empezar a variar de acuerdo con ¿qué? De acuerdo con el comportamiento del mercado. Excelente, muy bien. Bueno, yo quiero invitar en este momento a todos nuestros amigos que están ahí conectados a que se suscriban a nuestro canal, que nos regalen un like y por favor que activen su campanita. Además, allí a través de este sistema de comentarios puedes dejarnos tus preguntas. Un pequeño repaso. 7 pilares para la evolución financiera. Número 1, hay que definir nuestros ingresos. Correcto. Y los que solo tienen ingresos activos, tratar de buscar complementos con los ingresos con pasivos. Los ingresos pasivos. Ajá. Sin necesidad de acudir a la deuda. Porque no estoy haciendo nada que diga, oiga, necesito un ingreso pasivo, entonces voy y me endeudo para poder obtener un ingreso pasivo, y no tiene sentido porque vas a tener que pagar ese dinero de deuda con un interés. Entonces no estás haciendo nada. Exactamente. ¿Cuál es la idea? Que de tu propio ahorro generes la inversión. Generes la inversión. Muy bien. Hay que definir nuestro punto de equilibrio. O sea, en la vida necesitamos llegar a ese punto en el que tú sabes que dejaste de perder. Así es. No que dejaste de perder, sino que a lo mejor dejaste de ganar. La diferencia entre perder y dejar de ganar es que, por ejemplo, yo espero en una renta variable un retorno del 15%. No me entregaron sino el 13%. En todo caso estoy ganando porque estoy ganando 13 puntos porcentuales, pero no los 15 que me ofrecieron, entonces dejé de ganar 2 puntos. Eso, sino que tú nos estás diciendo hace un momento que ese punto de equilibrio, ese momento en el que tú llegas donde sabes que ni estás perdiendo ni estás ganando. Exactamente. O sea, ese es el punto de partida. Hay que llegar ahí. Claro, hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. En este momento este video está llegando a muchas personas que tienen problemas financieros. Sí. No solo económicos, sino financieros. Es decir, que a cabo del tiempo tienen deuda con el banco, tienen deuda con muchas personas, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para estabilizar mis ingresos, mis finanzas? Pues sencillamente empiezo a equilibrar mis ingresos, empiezo a optimizar mis costos, y bajo toda esta figura vamos montando algo que se llama la clasificación de mis gastos. Muy bien. ¿Y cómo clasifico mis gastos, Caleb? Entre los gastos fijos y los gastos variables. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que me gano 2 millones de pesos y tengo que pagar un alquiler, eso es un gasto fijo, porque mensualmente tengo que pagarle a mi arrendador
ese valor del canon de arrendamiento. Pero si yo a su vez tengo por comprar ropa o por hacer ocio como el cine y demás, pues ya se me vuelve un gasto variable, que no lo necesito para mi día a día, pero que es necesario, por ejemplo, para una salud mental. Bien, o sea, no es algo que vas a contar con ello todo el tiempo. Pero ¿sabes qué me parece en este punto muy clave la palabra planificar? Sí, claro que sí. Porque planificar mis gastos y tiene que ver con que pueda poner a funcionar mi mente coherentemente con lo que estoy recibiendo. Porque muchos que podemos hacer, recibimos cierta cantidad de dinero, inmediatamente decimos, ya tengo para esto, y cuando se da cuenta, le faltaron muchas cosas por cubrir. Entonces, claro, esa planificación, en ese punto yo quiero hacer como ese énfasis ahí, que hay que planificar mis gastos, debo planificar mis costos y mis gastos. Así es. ¿La situación cuál es? Debo ser sincero con mis gastos. Porque si yo cuando estoy haciendo, ahora vamos a hablar del presupuesto como una herramienta de planeación y control, nos damos cuenta que si mis gastos no están planificados a una realidad absoluta, voy a tener problemas económicos. Serios problemas. Sí. Ahora, hay un nombre que se le ha dado a ciertos gastos que son los gastos hormiga. Sí. Cuando yo escuché por primera vez acerca de los gastos hormigas, yo dije, Dios mío, todos tenemos un hormiguero que está acabando con nuestros gastos, con nuestro presupuesto. Háblanos, Wilson, por favor. ¿Qué son los gastos hormiga? Bueno, son los gastos que una hormiga usualmente, ¿qué tamaño es? Pequeño, ¿cierto? Así es el gasto. Es pequeño, yo no lo visualizo, pero si lo voy sumando a cabo de una línea de tiempo, es un gasto importante. Voy a hacer un ejemplo. Yo todos los días estoy acostumbrado a tomarme un café en una tienda comercial, no voy a decir nombres por tema de publicidad y demás, pero llego y me tomo un café, 5,000 pesos. Entonces digo, 5,000 pesos no es nada porque yo me gano 2 millones de pesos. Pero si yo multiplico esos 5,000 pesos por 30 días, estamos hablando de 150,000 pesos. Ajá. Y ya 150,000 pesos sobre un ingreso de 2 millones. Se siente, claro, se siente muchísimo porque ya me está impactando mi presupuesto. O sea, necesitamos controlar los gastos hormiga. Claro que sí, hay personas que realmente no tienen control de sus gastos hormiga y que permiten o que no están permitiendo evolucionar con el tema de la inversión. Exacto. Le están quitando cupo a la inversión por tener un gasto hormiga. Bueno, aquí como último pilar tengo algo acerca de presupuesto. Sí. ¿Qué se entiende por presupuesto? Bueno, hay algo que lo vamos a abrir etimológicamente. Pre y supuesto. Pre es el antes, ¿sí? Y supuesto es lo que yo estoy tratando de modelar frente a una situación económica. Como algo que se supone. Se supone que voy a hacer. Entonces lo estoy modelando frente a una situación económica. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto quiere decir que tengo que yo centrarme en una realidad para poder empezar a definir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando por los gastos. ¿Por qué? Porque hay gente que empieza por el ingreso y es la mejor forma. Me gano 2 y miro para abajo. Pero realmente yo tengo que evaluar cómo estoy de abajo hacia arriba para saber qué ingreso necesito obtener. Qué interesante. Cambiar la perspectiva nos permite pensar en por qué voy a trabajar, ¿cierto? Claro que sí. O sea, o qué más voy a hacer. ¿Qué otro? Como hablábamos de ingresos activos, ya el ingreso que tengo me está llegando hasta aquí, pero quiero hacer otra cosa, pues antes de meterme en líos, ¿cierto? Más bien voy a tratar de generar otro tipo de ingreso. Y optimizar los ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi ingreso es de 100, pues obviamente voy a recibir 100. Y lo mismo es la optimización del gasto. Si yo puedo empezar a ciertos gastos reducirlos, muchísimo mejor. Por ejemplo, si te ganas 2 millones de pesos y vives en un alquiler de 1,5 millones, lo más seguro es que tienes problemas económicos. Problemas para todo, para comer y para todo. Para todo lo demás. ¿Qué es lo ideal? Ubícate en un sector donde puedas pagar por lo menos un 40% de tu ingreso como alquiler. Eso. Y vas construyendo tu línea de tiempo, todos estos costos y gastos que hacen parte necesaria de tu actividad económica. Muy bien, muy bien. Estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Quise decirle episodio por aquello de las series, los episodios están de moda. Sí. En este episodio hemos estado hablando de 7 pilares de la evolución financiera. Nuestro deseo es que todos nuestros amigos que se conectan ahí en Cofinanzas, por favor, que sus finanzas evolucionen,
Ese es nuestro deseo y el interés por el cual hemos venido trabajando con Wilson, porque queremos aportar a ese fortalecimiento en la vida financiera de cada uno de ustedes. Acá en nuestra pantalla están viendo los 7 pilares. El primero, los ingresos. El segundo, el equilibrio entre ingresos y gastos. El tercero, los ingresos múltiples. El cuarto, el ahorro. El quinto, la inversión. Sexto, conocer y planificar mis gastos y costos. Y el séptimo, el presupuesto. Ustedes van a poder descargar la herramienta de presupuesto. Esa es para que ustedes en su casa hagan este ejercicio. Si tienen alguna situación, no duden en escribir en nuestra caja de comentarios qué situaciones se les van presentando con este presupuesto, y nosotros a vuelta de esta caja de comentarios les estaremos dando respuesta para que ustedes puedan prepararlo de la mejor manera posible. Ahora, quiero agregar algo, Wilson. Esta herramienta que estamos compartiendo con nuestros amigos hoy está en formato de hoja de cálculo, ¿verdad? En Excel, sí. Exactamente, o sea que ustedes pueden ir ingresando ahí sus datos reales para obtener también un presupuesto real. Esta es una herramienta buenísima que yo espero que todos la puedan conocer y la puedan disfrutar también. Así es, y lo mejor, totalmente gratuita. Aquí no van a pagarle a nadie por esa herramienta porque es totalmente de este equipo de trabajo, del intelecto de las personas que trabajamos en este canal. Exactamente. Nuestro deseo es que tengan la herramienta para que ustedes puedan evolucionar en sus finanzas. Wilson, muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes por suscribirse, por dejarnos ese like, por activar la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerda, Caleb, tomémonos un café y hablemos de finanzas. Así es.